Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos a intentar dar inicio a nuestra clase de hoy, que según mi listado este sería el encuentro número 2, es decir, el 12º encuentro. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 4, aunque vamos a continuar hablando sobre lo político y la política, pero ya pensando más que nada en la cuestión de la praxis educativa y el posicionamiento docente. Por eso vamos a dialogar con Gramsci y su noción de filosofía de la praxis, ¿sí? Bien. Entre los propósitos de lo que vamos a intentar, sobre los que vamos a intentar dialogar hoy, vamos a intentar identificar los elementos centrales de la filosofía de la praxis, de lo que Gramsci llama filosofía de la praxis. Vamos a intentar vislumbrar las nociones básicas sobre hegemonía, es decir, aquello que Gramsci llama hegemonía y que todos y todas y todos conocemos, esto que tiene que ver con un tipo de dominación cultural. Vamos a intentar conversar sobre el concepto de ideología de Gramsci sobre todo. Ustedes saben que venimos dialogando en términos de la polisemia o la diversidad semántica de las palabras. Y en ese sentido, el concepto de ideología que vamos a trabajar hoy es el heredado de la filosofía de Gramsci, ¿sí? Y también vamos a intentar visualizar el concepto de intelectual colectivo, ¿sí? Bien importante este vínculo que hace Gramsci en torno a la idea de intelectual, pero ya básicamente en términos de hablar de un intelectual colectivo. Y vamos a intentar comprender nuestra función como intelectuales orgánicos o transformadores. A medida que vayan pasando la filmina, vamos a intentar comprender a qué hace alusión Gramsci cuando habla de intelectual y a qué cuando habla de un tipo de intelectual orgánico o de uno transformador. En realidad no es una palabra de Gramsci, sino que es algo que le vamos a agregar nosotros, pero si bien tengamos en cuenta que Gramsci separa a los intelectuales en dos tipos de intelectuales distintos, ¿sí? Los tradicionales y los orgánicos, y hoy le vamos a agregar el transformador. Bien, lo primero antes de iniciar lo que Gramsci piensa sobre el Estado, me gustaría comentarles un poco quién fue Antonio Gramsci. En 1950, la legendaria editorial Lautaro, moviéndose en condiciones políticas muy difíciles, publicó esta edición de las cartas desde la cárcel, ofreciendo al público lector en castellano las primeras noticias sobre un pensador que estaría destinado a tener una enorme influencia en el pensamiento contemporáneo. Las lettere dal carcere habían sido editadas en 1947 en Turín por la editorial Einaudi, con el primer tomo de una serie de 6 libros de Gramsci que una comisión especial del Partido Comunista Italiano fuera preparando sobre la base de las notas contenidas en los 33 cuadernos manuscritos que Gramsci elaborara penosamente en las duras condiciones de la cárcel fascista. ¿Sí? Bien, ¿quién fue entonces Antonio Gramsci? Vamos a buscar algo de su biografía, ¿no? Porque entiendo que todos deben conocerlo, pero Antonio Gramsci nació en Ales el 23 de enero de 1891. Su infancia fue dura, pero no desgraciada. Su familia era bastante pobre. El padre, Francisco, con sus modestos ingresos de empleado del registro, tenía que mantener a la mujer y a 7 hijos. Todos buscaban, por consiguiente, aportar alguna ayuda, la madre cosiendo y realizando otros trabajos, los hijos buscando desde muchachos ganar algo. Comencé a trabajar cuando tenía 11 años, confiesa Gramsci en una de sus cartas, ganando mis 9 liras al mes, lo que representaba 1 kilogramo de pan diario. Es decir, ganaba 1 kilogramo de pan
por día. Por 10 horas de trabajo en la jornada, era la jornada, incluida la mañana del domingo, moviendo libros de registro que pesaban más que yo. Muchas noches, ocultándome de todos, lloraba porque me dolía todo el cuerpo. Ni siquiera mi madre conoce toda mi vida y las adversidades que pasé. A las fatigas de la miseria se unían para el pequeño Antonio los sufrimientos de la enfermedad. Ya desde chico era frágil y delicado de salud y padecía una deformación física. Sin embargo, era de naturaleza cordial, jugaba de buen grado con los demás muchachos y se extasiaba con sueños de viajes llenos de aventuras. En sus cartas recuerda siempre con nostalgia y ternura los años de la infancia. Tempranamente reveló singular disposición para los estudios. Frecuentó con éxito la escuela pública en Santo Lusurgio, donde una aldeana lo tenía a pensión por 5 liras al mes, y después el Liceo Carlo de Tori en Cagliari. El 30 de septiembre de 1911 obtuvo el título de bachiller y se marchó a Turín para ingresar a la Facultad de Letras. Así termina el periodo de la formación juvenil de Gramsci, cuyo factor más importante es, sin duda, la experiencia directa de su isla, Cerdeña, y la problemática que tal realidad le suscitaba. ¿Por qué Cerdeña era pobre y atrasada, y en cambio otras regiones de Italia estaban en desarrollo y progresaban? Imaginemos la Cerdeña, decía a menudo el joven Gramsci a sus amigos, como un campo fértil y ubérrimo, alimentada su fertilidad, por un veneno de agua subterránea que viene del lejano monte. De repente, veis que la fertilidad desaparece y donde había hermosas mieses solamente brota la hierba del suelo. Indagáis la causa de esta desgracia, pero no la encontráis si os limitáis a buscar en vuestras parcelas. Si no orientáis vuestra búsqueda hacia el monte de donde llega el agua y descubrís entonces que, algunos kilómetros más lejos, un malvado o un egoísta cortó el agua que alimentaba la riqueza de vuestro campo. Este es ya el elemento primordial del problema que afrontará y resolverá con su nuevo planteamiento de la cuestión meridional. Gramsci vive miserablemente en Turín con una beca y trabaja para completar sus ingresos. He vivido durante un par de años, escribe a su hermana, fuera del mundo, como en sueños. Viví cerebralmente, no con el corazón, pero he trabajado para vivir, cuando para vivir debería haber descansado, haberme divertido. 2 años en que no reí nunca, pero tampoco lloré jamás. Llega a ser uno de los alumnos predilectos del profesor Bartoli y positiva promesa para la ciencia de la lingüística. Uno de los mayores remordimientos de mi vida intelectual, escribió más tarde Gramsci, es el profundo dolor que me proporcioné a mi buen profesor, que le proporcioné a mi buen profesor Bartoli de la Universidad de Turín, quien estaba persuadido que yo era el arcángel destinado a desterrar definitivamente los neogramáticos. Paralelamente a los estudios, en aquellos años, se acercó al movimiento obrero turinés. Después fue colaborando con el periódico socialista de la agrupación y poco a poco comenzó a encontrar alguna respuesta a los problemas que su experiencia sarda le había planteado en el sentido de cómo Gramsci constituye esa experiencia educativa, esa experiencia política, en términos de lo que vio en su infancia y en su juventud, ¿no? El punto, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos con Rousseau sobre este egoísmo de algunos, ¿sí? En función de dejar a otros en la mismísima miseria, ¿no? Entonces, toda esta cuestión cultural, económica, contextualizada en la isla de Cerdeña, es lo que a Gramsci lo moviliza a encontrar algo así como argumentos, fundamentos para comprender el porqué de esa diferencia entre el norte y el sur italianos, ¿verdad? Bien, comienza entonces a trabajar también en el partido
y luego en 1914 hace su último examen universitario. Es el momento en que definitivamente resuelve su elección entre la carrera científica y la actividad revolucionaria. Así culmina el segundo periodo de la vida de Gramsci, la etapa de su formación cultural. Durante la guerra, la actividad política de Gramsci aumenta, ¿sí? Y en la práctica ya se llama a sí mismo un revolucionario profesional. ¿Sí? Bueno, después comienzan las publicaciones, esta biografía es larga, pero algunas preguntas que son bien interesantes son, ¿quiénes éramos? ¿Qué representábamos? Hablando de la juventud política en la que participaba, ¿no? ¿De qué nueva palabra éramos portadores? ¡Ay de mí! El único sentimiento que nos unía en nuestras juntas, en las juntas de la asamblea política, era el suscitado por la difusa pasión por una vaga cultura proletaria. Queríamos hacer, hacer y hacer. Esto tiene mucho que ver con su concepto de filosofía de la praxis, ¿no? Esta cuestión del hacer. Nos sentíamos angustiados por falta de orientación, inmersos en la agitada vida de aquellos días que sucedieron al armisticio cuando parecía inminente la hecatombe de la sociedad italiana. ¡Ay de mí! La única palabra nueva que se suscitó en la reunión fue acallada. La palabra nueva tenía que ver, bueno, con eso, ¿no? Con un nuevo orden. Continuaron entonces con ese programa y, bueno, Gramsci fue trabajando en el Partido Comunista y luego estuvo en la cárcel, ¿no? Primero en la cárcel de Turín, luego en Civitavecchia y por último, cuando estaba moribundo, en una clínica de Formia. Murió el 27 de abril de 1937. En la clínica Quisisana de Roma, una semana después de que, debido a condonaciones y amnistías, acababa de cumplir la condena. De algún modo pasó su vida más en la cárcel, su vida intelectual sobre todo, ¿no? Su legado intelectual es de este modo uno lo concibe, lo constituye desde su experiencia práctica en cuestiones de la política, en cuestiones de ver estas condiciones de pobreza en que el sur de Italia se debatía con el norte de Italia, y en tratar de comprender, ¿sí? ¿Por qué operan estos movimientos tan desiguales en una sociedad que debería ser algo así como más unitaria, ¿sí? Por llamarlo de algún modo? ¿Qué pasó con esa comunidad para que se estrechara, una zona más rica y una zona más pobre se hiciera cada vez más lejana, ¿no? Bien, todas estas cuestiones entonces que tienen que ver con el trabajo, con la acción política, con las cuestiones de ideología, de hegemonía, son los que movilizan toda la producción de Gramsci, que nos llega básicamente en los 30 y pico de cuadernos que escribió en la cárcel, ¿sí? Hay ahí también como una serie de cartas que escribe desde la cárcel, muy interesantes. Hay también unas cartas desde Turín y otras cartas que son básicamente de su último tiempo en la cárcel. La producción es impresionante y bueno, de algún modo el pensamiento de Gramsci fue resucitado en las últimas décadas, justamente porque de algún modo creo que nos sirve para argumentar y para explicar estas condiciones de desigualdad extrema a la que asistimos en nuestras sociedades actuales, ¿verdad? Entonces, empecemos con la cuestión del concepto de Estado. Nosotros habíamos venido hablando mucho sobre el Estado, y generalmente yo hago mención a la sociedad política por un lado y a la sociedad civil. Bien, esto es una herencia de Gramsci. Gramsci divide al Estado en dos motores básicos. Uno que vendría siendo la sociedad política, esto que hace al estamento gubernamental, y otra parte, otra pata del Estado, que sería la sociedad civil. Esa sociedad civil que de algún modo
integra a la escuela, a los medios de comunicación, a los sindicatos, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que tiene que ver con lo gubernamental, que de algún modo tienen el poder de policía en el sentido del poder de la fuerza, ¿no? De la fuerza de choque. Y desde ese lugar tienen esta posibilidad de coacción, de violencia, ¿no? Es decir, recuerdan que hablábamos en la unidad anterior sobre esta cuestión del consentimiento, ¿no? Uno consciente, cada uno de nosotros consciente, acepta la imposición de esa ideología. Esto es, de algún modo, algo así como una dominación desde el sentido de la razón, ¿no? La razón nos domina, y acordamos, consentimos y consensuamos en ocasiones inconscientemente en aceptar esa hegemonía o esa ideología de la sociedad civil que son de algún modo los grupos dominantes, ¿sí? Entonces, entre la sociedad política y la sociedad civil hay hegemonía, obviamente, ¿sí? Esa hegemonía dominadora tiene que ver, por un lado, con la coacción, eso que viene de la sociedad política, y por el otro lado, con la cuestión del consentimiento. Es decir, en la sociedad civil opera la razón, ¿sí? Aunque sea una violencia, desde el punto de vista de la razón, una violencia simbólica, dirá, ay, perdón, no es Althusser el que habla de la violencia simbólica, sino que es otro francés, que Bourdieu. Bourdieu habla de la violencia simbólica. Bien, disculpen mis lagunas, son mis neuronas que no están funcionando bien. Bien, entonces, por un lado la coacción y por el otro lado el consentimiento. La sociedad política y la sociedad civil son, de algún modo, los dos vectores que operan para dialogar sobre el Estado. Y en este sentido, entre la sociedad civil y la sociedad política, hay leyes, ¿sí? Hay unas leyes que de algún modo se oponen a las libertades, ¿no? Por un lado, la ley nos prohíbe, pero también nos permite espacios de libertad, ¿no? Con lo cual ahí tendríamos algo así como derechos y obligaciones, ¿sí? Derechos y obligaciones, derechos que nos da índices de libertad, espacios de libertad y obligaciones que nos impone la ley. Ahora bien, estos derechos y obligaciones operan primordialmente desde esa aculturación en términos de lo que opera desde la cultura y desde esa transmisión de la cultura desde ámbitos educativos, ¿no? Entonces, sociedad civil incluye la educación y la cultura, sociedad civil incluye el consentimiento de esa hegemonía a partir de la razón, y en cambio, en términos de la sociedad política, lo que tenemos ahí es la capacidad de crear y construir leyes, brindándonos espacios de libertad, pero también ejercer esa coacción o esa violencia armada, por llamarla de algún modo, que opera a partir de la sociedad política. Hasta ahí tenemos sintéticamente el concepto de Estado que nos trae Gramsci. Ahora bien, hablemos un poco sobre la sociedad política, ¿sí? Es decir, del gobierno y de la fuerza, ¿sí? La sociedad política lo que tiene es esa capacidad de gobernarnos y de hacernos, de infundir o de hacer que nos apropiemos de la ideología, no ya desde la razón, sino a partir de la fuerza. Con lo cual la sociedad política contiene esa ley de coacción desde el punto de vista de que es el que contiene ese aparato represivo, ¿no? Es como, diríamos, entre comillas, el dueño del aparato represivo. El Estado en el sentido de sociedad política. Por eso cuando uno habla de Estado, tiene que pensar bien a qué se está refiriendo cuando habla de Estado, ¿no? Y me parece que Gramsci nos trae esa posibilidad de pensar el Estado desde dos puntos de vista, uno que tiene que ver con la cultura y otro que tiene que ver con el aparato represivo, ¿sí? Y esto opera a partir de dos sociedades distintas, la sociedad política que tiene la fuerza y la sociedad civil que de algún modo ordena el conocimiento de la cultura que se va a transmitir desde la educación, ¿sí? Entonces,
hay un ordenamiento del Estado que es acorde al sistema de producción, y acá cuando hablamos de sistema de producción estamos pensando obviamente en la cuestión del capital, ahí está incluida la cuestión de la economía política, ¿sí? Entonces el Estado se ordena acorde a un sistema de producción particular, esto es una cuestión epocal, obviamente, nosotros hoy en día hablar de producciones, a ver, no, el capital no se mueve ya más con ideales de producción, sino más bien con ideales de producción financiera o de dinero, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces hay cuestiones que uno tiene que ir acomodando en sentido epocal, ¿bien? Entonces, el ordenamiento del Estado es acorde al sistema de producción, la economía, por un lado, la economía política, pero también la dominación que ejerce ese grupo que es el dueño, por llamarlo de algún modo, del sistema de producción, ¿no? Y la ideología del bloque histórico. Cuando Gramsci nos habla de la construcción de un bloque histórico, es porque hubo algo así como una contrahegemonía que operó en función de que se impusiera posteriormente otra ideología particular que de algún modo representa a ese bloque histórico. Si ustedes quieren, nada mejor que pensar en esas diferenciaciones que hace Marx cuando nos habla de, de la evolución o de las transformaciones que fueron operando en los sistemas de producción, en principio de la agricultura, posteriormente la cuestión industrial, y desde ese punto de vista, bueno, el bloque histórico tiene que ver con eso, ¿no? La conformación de un bloque histórico que queda determinado en la modernidad por la dominación de la burguesía, tiene que ver con que esa burguesía es la dueña de esos sistemas de producción, ¿sí? Entonces, la sociedad política opera a partir del gobierno y es la que tiene el poder de la fuerza, ¿no? Es la que la única parte de la sociedad, o de la única parte, perdón, del Estado, que tiene la potestad de ejercer las cuestiones del aparato represivo, ¿sí? Bien. Recuerden que estamos tratando de hacer algo bien sintéticamente, ¿no? Entonces, en cambio, hablábamos recién de la sociedad política, ¿sí? En cambio, la sociedad civil opera a partir de la razón, ¿no? Opera a partir de cuestiones racionales, y su hegemonía opera a partir de la imposición de esa ideología, ¿no? Hay un bloque histórico, recuerden que veníamos hablando de la conformación de un bloque histórico, que uno tiende a pensar que en la modernidad se alimenta de la ideología y de la imposición hegemónica de la cultura de la burguesía, ¿no? Bien, entonces, hay un dominio de una clase social sobre otra. A ver, si bien es cierto que estamos hablando de cultura, de todas maneras, Gramsci es un marxista, aunque se diferencia en muchos aspectos de lo que piensa Marx. Hay algo acá que tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar por qué existe esta cuestión del dominio de una clase social sobre otra, ¿no? ¿Por qué existe el dominio de la burguesía hacia la subordinación del proletariado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un dominio que se ejerce desde la sociedad política por la fuerza y desde la sociedad civil opera a partir de la imposición de una ideología. ¿Cómo? Porque esa ideología o esa hegemonía impone metas y valores culturales, ¿sí? Esos valores culturales que no serían otros valores culturales, si ustedes quieren, que aquellos inventados en el proyecto político-pedagógico de la modernidad, y que son los que representan los intereses de la clase dominante, que en épocas modernas eran los sectores productivos que conocemos como burguesía, ¿verdad? Bien, entonces,
estas clases, ¿sí?, que intentan dominar a otras a partir de la razón, y cuando no pueden dominarlas con la razón, imponen la fuerza, induciendo a la sociedad política a que actúe, estas clases van acumulando consenso para ejercer sus propios fines. ¿Desde qué instituciones acumulan esos consensos? Desde la Iglesia. Piensen que Gramsci está hablando a principios del siglo XX, y en ese sentido la Iglesia tenía mucho más poder del que puede llegar a tener ahora. Entonces, una de esas instituciones que va acumulando consenso en la sociedad civil para imponer la hegemonía de la clase dominante es la Iglesia, ¿sí? Pero la otra muy importante, la otra institución muy importante es el sistema escolar. El sistema escolar, desde todos sus niveles educativos, es de algún modo la institución per se que impone la cultura de esa clase dominante, que nos impone la ideología de la clase dominante. Por otro lado están también como instituciones de la sociedad civil los sindicatos, que bueno, los sindicatos están últimamente muy mal vistos, pero de algún modo se supone que se organizan para defender los intereses de la clase proletaria, ¿no? Para defender a esa clase social proletaria de la clase social productiva que intenta imponer su dominio, impone su ideología para dominar y para, de algún modo, calmar, ¿sí?, esas pasiones políticas que los sindicatos pueden llegar a revivir en cada una de las discusiones, ¿sí? Pero bien, de algún modo los sindicatos forman parte de esa sociedad civil, aunque son instituciones que intentan formar nuevos bloques históricos, ¿sí? Están puestos en el lugar de instituciones, ¿sí?, para que podamos ver cuáles son las instituciones de la sociedad civil, ¿sí? Como ven, Gramsci las separa de una manera distinta. No pone al sistema escolar como institución de ese poder de policía o de ese poder de fuerza que se impone desde el aparato gubernamental. De algún modo están entrelazados, ¿sí? Así como la Iglesia y así como los sindicatos. Bien, y además, la otra figura que opera en la sociedad civil es la figura del intelectual. Gramsci tiene una visión bien particular sobre el intelectual, ¿sí? O la intelectual. Aunque, como ustedes saben, la cuestión de el modo de dialogar de Gramsci y de la mayoría de los autores anteriores tienen que ver con hablar del hombre como representante de la humanidad. Entonces, hablemos un poco de la hegemonía, ¿sí? Solamente para dejar un listado de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía, ¿sí? La hegemonía es, de algún modo, el poder de un grupo social, en este caso, como hablábamos antes, de la burguesía, ¿sí? Esa burguesía que es una clase social dominante, ¿a quién domina? A la otra parte de la sociedad civil, ¿sí? Hay un grupo social que ejerce poder sobre otro, ¿sí? Esta es básicamente la idea de hegemonía, ¿no? Algo así como algo impuesto, tanto sea por la violencia simbólica como por la violencia física, ¿sí? En el sentido de cuando operan las fuerzas, las fuerzas de policía, ¿no? Entonces, hay una clase social dominante que de algún modo impone su cultura y sus valores, ¿sí? Esa clase social dominante opera mediante los aparatos ideológicos, ¿sí? Los aparatos ideológicos del Estado, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, y sobre todo los medios de comunicación y la escuela en nuestros tiempos, porque la iglesia, como ustedes saben, si bien es cierto que de algún modo genera un tipo de mirada particular, está como mucho más alejada de toda la sociedad civil, ¿sí? No toda la comunidad participa en el siglo XXI de la iglesia que piensa Gramsci, que es la iglesia cristiana católica,
apostólica y romana, ¿verdad? De esa iglesia es de la que habla Gramsci, de esa iglesia dominadora, que bueno, de algún modo hoy habría otras comunidades religiosas que llenan también de un tipo de ideología particular, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro tema, solamente para decirlo. Entonces, esa clase social dominante opera mediante esos aparatos ideológicos, ¿no? A nosotros nos interesa la escuela, pero tenemos que tener presente también qué pasa con los medios de comunicación, que son muy importantes para instalar esta cuestión de la ideología de la clase dominante, que se transforma en hegemonía, ¿verdad? Esa hegemonía que es como un poder que ejerce un grupo social sobre otro, ¿sí? Cuando hablamos de hegemonía, en Marx, la hegemonía o la ideología, en este sentido, es un fetiche, es decir, es una falsa conciencia. Y por eso para Marx la palabra ideología es nociva. En cambio, en Gramsci, la ideología es algo así como una fuente de saber de la praxis, ¿sí? Y hay que tenerlo bien presente. Gramsci hace así como provoca una ruptura en esta idea de Marx en torno a la ideología. Ustedes saben que Marx pensaba que, bueno, que la ideología era la ideología de la clase dominante. En cambio, Gramsci va a decir, no, no, no. La ideología es una fuente de saber de la praxis, ¿no? Hay como una concepción particular sobre el mundo, ¿no? Uno mira desde unos anteojos particulares, de eso se trataría la ideología. Hay un saber filosófico que está extraído de lo que Gramsci llama el buen sentido, ¿sí? El buen sentido es algo así como el saber popular. Gramsci dice que desde el pensamiento del sentido común, en conjunción con algunos grupos de intelectuales que no tienen por qué ser profesionales, ¿sí? La idea intelectual para Gramsci no está asociada a una trayectoria académica, sino que el intelectual es de algún modo aquella persona que piensa, ¿no? Y que piensa desde dónde, piensa en cómo tomar y transformar ese saber popular, ese sentido común, en buen sentido, ¿no? Entonces hay un saber filosófico que se extrae del buen sentido que nos viene dado desde ese saber popular. Entonces, aunque podemos seguir dialogando sobre hegemonía, es un término que creo que todas y todos manejamos, con lo cual dejémoslo ahí, pero valía hacer esta distinción en cómo considera Gramsci el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de poder de la clase dominante, ¿no? Que opera a partir en principio, de la instalación de una cultura hegemónica, ¿sí? Bien, entonces, hablemos un poco sobre la cuestión de los intelectuales, ¿sí? A ver, les quería leer algo de Gramsci que tenía separado por acá, y dice: la ideología ha sido un aspecto del sensismo, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII. Su significación originaria era la ciencia de las ideas, y como el único medio reconocido y aplicado en la ciencia era el análisis, la expresión significaba análisis de las ideas, o sea, búsqueda del origen de las ideas, ¿sí? ¿Ven? Posteriormente, claro, ese concepto de ideología se fue transformando. Pero bien, ¿qué tiene que ver esto entonces con la formación de los intelectuales? ¿Sí? A ver, si me dan un segundito, voy a encontrar... Ay, mil disculpas. Bueno, a ver, tanto que me lo había preparado, ¿ven? Ahora, la formación de los intelectuales. Bien, ¿qué tiene que ver entonces esa cuestión de la ideología con la formación de los intelectuales? Que para nosotros es muy importante, ¿sí? No solo en el sentido de que la formación tiene que ver con el sistema educativo, sino que la formación, ¿sí?, del intelectual puede estar dada en Gramsci desde otro lugar que no tiene por qué ser un recorrido por la academia, ¿sí? Entonces, ¿son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente? ¿O bien tiene cada grupo social su categoría propia especializada de intelectuales? El problema es complejo por varias formas que se han
tomaba ahora el proceso histórico real de la formación de las diversas categorías de intelectual. Los más importantes de esa forma son dos. Todo grupo social nace en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica. Se crea al mismo tiempo y orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y consistencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y el político. El empresario capitalista crea consigo mismo el técnico industrial, el científico de la economía política, el organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc. Hay que observar el hecho de que el empresario representa una elaboración social superior, ya caracterizada por una cierta capacidad dirigente y técnica, o sea, intelectual. Ha de tener además una cierta capacidad técnica fuera de la esfera limitada de su actividad y de su iniciativa, o sea, también en otras esferas, en aquellas, por lo menos, más próximas a la producción económica. Tiene que ser un organizador de masas de hombres, tiene que ser un organizador de la confianza de los sujetos que ahorran en su empresa, de los compradores de sus mercancías, ¿sí? Etcétera, etcétera. Una élite, al menos de los empresarios, si no todos, ha de tener una capacidad de organización de la sociedad en general, en todo su complejo de organismos de servicios, hasta llegar al organismo estatal, por la necesidad de crear las condiciones más favorables de la expansión de su propia clase, o a tener, por menos, la capacidad de escoger los administradores, es decir, los empleados especializados a los que confiar esa actividad organizativa, ¿sí? Bien, entonces, puede observarse que los intelectuales orgánicos producidos por una nueva clase al constituirse ella misma en su progresivo desarrollo, son en su mayor parte especializaciones de aspectos parciales de la actividad primitiva del tipo social nuevo sacado a la luz por la nueva clase, ¿sí? Está hablando acá de los elementos de la ciencia política, ¿no? Gramsci, digo. También los señores feudales poseían una particular capacidad técnica, que era la militar, y precisamente la crisis del feudalismo empieza en el momento en que la aristocracia pierde el monopolio de la capacidad técnico-militar. Pero la formación de los intelectuales en el mundo feudal y en el aparato mundo clásico es una cuestión que hay que estudiar aparte. Esa formación y elaboración procede por vías y modos que hay que estudiar concretamente. Así, hay que observar que la masa de los campesinos, aunque tenga una función esencial en el mundo de la producción, no elabora intelectuales orgánicos propios suyos, ni se asimila nunca a una capa de intelectuales tradicionales, aunque estos grupos sociales toman muchos de sus intelectuales de la masa de los campesinos y gran parte de los intelectuales tradicionales son de origen campesino. Es decir, lo que está diciendo es que la ideología, de algún modo, tiene que ver con la formación, ¿sí? Pero tiene que ver con la formación práctica, básicamente, ¿no? Porque existen intelectuales orgánicos, es decir, aquellos que se comprometen en un ordenamiento nuevo, en la formación de un bloque social nuevo, y aquellos intelectuales tradicionales que son los que de algún modo hacen un gran esfuerzo para conservar, ¿sí? Son como intelectuales conservadores de la cultura anterior, ¿verdad? Entonces, vean cómo puede haber intelectuales tradicionales de origen campesino, que no tiene nada que ver con una organización nueva, y que también los puede haber tradicionales, aunque sean personas de una clase social proletaria. Es decir, esto tiene que ver con, de algún modo, con la falta de reflexión, ¿no?, de esas clases proletarias que se nos imponen nuevamente principalmente desde el sistema escolar y los medios de comunicación.
¿sí? Entonces, sigo un poquito con Gramsci porque me parece interesante, pero todo grupo social, esencial, al surgir en la historia a partir de la estructura anterior y como expresión de un desarrollo de esta, ha encontrado, al menos en la historia hasta el momento ocurrida, categorías intelectuales preexistentes y que ya parecían representar una continuidad histórica ininterrumpida a pesar de los cambios más complicados y radicales de las formas sociales y políticas. La más típica de estas categorías intelectuales es la de los clérigos, monopolizadores durante mucho tiempo, durante una fase histórica que se caracteriza incluso por ese monopolio de algunos servicios importantes, ¿sí? La ideología religiosa, o sea, la filosofía y la ciencia de la época, con la escuela, la instrucción, la moral, la justicia, la beneficencia, la asistencia, etcétera, etcétera. La categoría de los eclesiásticos puede considerarse como la categoría intelectual orgánicamente vinculada a la aristocracia de la tierra, ¿sí? Que estaba jurídicamente equiparada a la aristocracia con la que se repartía el ejercicio de la propiedad feudal de la tierra y el uso de los privilegios estatales dimanantes de la propiedad. Pero el monopolio de la sobreestructura por parte de los clérigos no se ha ejercido nunca sin luchas y limitaciones, y así se ha producido el nacimiento, en varias formas que hay que investigar y estudiar concretamente, de otras categorías favorecidas y ampliadas por el razonamiento del poder central del monarca hasta el absolutismo. Así se va formando la aristocracia de la toga, con sus privilegios propios y una capa de administradores, científicos, teóricos, filósofos, etcétera, etcétera. Bien, entonces de algún modo acá lo que hace es diferenciar entre esas dos categorías de intelectuales que llama el intelectual orgánico por un lado y el intelectual tradicional por otro, ¿no? Tenemos intelectuales tradicionales, que son los que acumulan consenso para mantener el sistema, ¿sí? Suelen estar asociados a la burocracia, y en este sentido pueden estar vinculados también con esa parte del Estado que es la sociedad política, y defienden valores conservadores, es decir, luchan para conservar esa ideología de la clase dominante a la que representan, ¿no? Si ustedes, sin ir más lejos, hoy en día hay un poder clerical o eclesiástico que tiene que ver con esta cuestión de querer imponernos su propia ideología de que nuestros cuerpos, me refiero al cuerpo de las mujeres, son algo así como incubadoras de nuevas vidas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con defender esos valores conservadores, ¿no? Tiene que ver con ir acumulando consenso para proteger ese sistema hegemónico que es el que impide de algún modo que se aprueben las leyes del aborto legal, seguro y de algún modo obligatorio, ¿sí? Bien. Entonces tenemos por un lado esos intelectuales tradicionales y por el otro tenemos los intelectuales orgánicos o las intelectuales orgánicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El intelectual orgánico se compromete con un ordenamiento nuevo, en la búsqueda de consensos para una nueva hegemonía. Es decir, de algún modo el intelectual orgánico sería aquel integrante o aquella integrante de la sociedad civil que de algún modo busca consenso para instalar una nueva hegemonía, ¿no? Y desde ese punto de vista uno podría llamar al intelectual orgánico un intelectual contrahegemónico, ¿sí? ¿Por qué? Contrahegemónico, porque se va a oponer a esa mirada que nos brinda el intelectual tradicional, ¿sí? Entonces, el grupo de intelectuales orgánicos defiende las clases, ¿no? Hay una defensa de las clases subalternas, ¿sí? El intelectual orgánico acompaña al proletariado en su organización. Y por eso les decía que
que un intelectual puede ser también una persona cuyo sentido común se haya transformado, como dice Gramsci, en buen sentido. ¿Cuál es el buen sentido? El adquirido en la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con una filosofía de la praxis particular. Praxis que es política, pero que también es productiva y que de algún modo a partir de la organización, de las organizaciones gremiales, se va conformando algo así como una, si ustedes quieren, ideología de la clase proletaria. Ideología de la clase proletaria en la que nosotros, trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, estamos, por supuesto, incluidos e incluidas, ¿sí? Entonces, de algún modo, como intelectuales orgánicos y como miembros de ese proletariado educativo, si ustedes quieren, me parece que es fundamental que podamos comprender que un intelectual puede ser cualquier agente social, sí, que puede estar en la docencia, en el periodismo, en la literatura, en el arte, es decir, el lugar del intelectual orgánico no tiene que ver únicamente con un paso por la academia, por una carrera universitaria, sino que tiene que ver con haber podido reflexionar las cuestiones del sentido común y trasladarlas a lo que Gramsci llama el buen sentido, ¿sí? Eso es prácticamente, de algún modo, lo que tiene que ver con la filosofía de la praxis, porque la filosofía de la praxis no es solamente pensar y reflexionar, sino que es accionar, ¿sí? Hay de algún modo una acción de qué? Una acción de intelectual orgánico, que a mí, para diferenciarlo, me gusta más llamarle intelectual transformador. Esta es una categoría que tomo de Giroux, ¿sí? En el que habla de cómo los profesores y las profesoras como intelectuales transformadores podemos infundir conciencia de clase para reflexionar sobre la ideología que se nos imponen, ¿sí? Y sobre cómo construir poder contrahegemónico, ¿sí? En principio, para poder luchar de algún modo desde nuestra filosofía práctica, ¿sí? Desde nuestra práctica político-pedagógica, para poder transformar ese estado de desigualdad en el que estamos inmersos en esta era neoliberal, ¿no? Entonces, para que quede claro entonces, Gramsci habla de dos tipos de intelectuales, ¿sí? Que pueden estar en cualquier lugar de la sociedad civil, que puede ser en la docencia, en el periodismo, en el arte, ¿sí? Y el intelectual orgánico, que también puede estar en puede ser cualquiera de esos agentes sociales, ¿sí? Pero que de algún modo lo que busca es construir, ¿sí? Contrahegemonía. ¿Sí? Contrahegemonía, que se supone que lo que tiene en base a su ideología es transformar el estado de desigualdad en el que se vive. Es evidente que habiendo pasado tanto tiempo, la hegemonía del intelectual tradicional de algún modo ha atravesado tanto nuestras sociedades, porque de otro modo no estaríamos en las condiciones en las que estamos en la actualidad, ¿no? Además, de otro modo no hubiese habido algo así como un revivir del neoliberalismo en pleno siglo XXI con todos los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el intelectual tradicional de acumular consenso es inmensa, y de ahí la necesidad de que pensemos con Gramsci en cómo infundir conciencia de clase que es nuestra propia clase, ¿no? Nuestra clase proletaria, somos clase social trabajadora, y en ese sentido, aunque somos una clase social, si ustedes quieren, profesional, de algún modo con una trayectoria educativa determinada, en ocasiones esa trayectoria educativa no ha logrado mostrarnos esta diferenciación entre estas dos miradas de intelectuales de las que nos habla Gramsci.
¿sí? Bien, entonces yo les dejo esta cuestión de los transformadores, porque en el texto que les dejo de bibliografía obligatoria, agrego a estas dos categorías de intelectuales de Gramsci, la de transformador, porque me parece que de algún modo nos pone al cuerpo docente en ese lugar de intelectual transformador, ¿sí? Es como que de algún modo nos estaría como obligando a infundir conciencia de clase desde ámbitos educativos, ¿no? Y contradecir a ese tradicionalismo que nos viene también de la parte hegemónica, ¿sí? De la parte hegemónica que de algún modo nos lega esa ideología de la clase dominante. Bien, esto lo van a completar con el texto que tienen de lectura obligatoria, que en realidad ahí les traigo el concepto de hegemonía para pensar la cuestión de los derechos humanos, sobre todo, porque me parece que son como una nueva herramienta de dominación, ¿sí? Una herramienta de dominación intelectualizada desde un punto de vista que quieren llevar bienestar a las sociedades, pero sin embargo las sociedades estamos cada vez más inmersas en la pobreza, cada vez existen más pobres, aún con ese monstruo que se llama Naciones Unidas y que implica el movimiento de miles y miles de millones de dólares para que esa organización funcione, y sin embargo las poblaciones cada vez están más empobrecidas. Entonces en ese texto hablo de eso, ¿sí? Hablo de cómo un intelectual puede maravillarse con todo el mundo de los pactos y declaraciones que supuestamente nos van a traer bienestar a las sociedades, desde las Naciones Unidas, desde ese recorte del derecho internacional de los derechos humanos, cómo de algún modo se va colando a tal punto esa ideología de la clase dominante que terminamos de algún modo difundiendo conocimientos que tienen más que ver con otra ideología que no tiene que esa ideología de la clase dominante, y que no tiene que ver con la ideología de la clase proletaria en la que, insisto, la docencia está inmersa. ¿Sí? Bien, entonces, la ideología es una concepción del mundo, ¿sí? Que tiene que ver con concebir el arte como indicador de esa concepción del mundo. También incluye al derecho y a la actividad económica, obviamente, porque es la que tiene que ver con esa cuestión de la producción, ¿no? En ese sentido, hay una concepción de mundo también sobre el arte, que de algún modo excluye el arte popular y nos impone un arte culto, una cuestión del derecho, que de algún modo el derecho al estar la sociedad civil inmersa en esa hegemonía cultural de la clase dominante, el derecho generalmente tiende a inclinar la balanza para los dueños y las dueñas de los bienes de producción, ¿sí? Llámese medios de comunicación, llámese industrias, llámese agricultura, ¿sí? Bien, pero tiene que ver con eso, ¿no? Pero la ideología, además de ser una concepción del mundo, es un saber filosófico que para Gramsci, como les decía antes, se extrae del sentido común, ¿sí? Hay un saber popular sobre una práctica económica cultural, ¿sí? El sentido común es eso, es un saber popular, un saber de las bases sobre una práctica económico-cultural específica, contrahegemónica de cabo a rabo, ¿sí? Entonces el sentido común es el que de algún modo crea un movimiento contrahegemónico, o que se supone estamos queriendo tratar de llevar esta mirada sobre este buen sentido, ¿sí? Desde el punto de vista del ejercicio de nuestra praxis político-pedagógica, ¿sí? Ahí ejerciendo de algún modo, llevando la posibilidad de un pensamiento crítico y reflexivo. Pero bien, entonces, para terminar con el tema de la ideología, les leo un poco lo que dice Gramsci, que les leí anteriormente, de cómo se fue transformando la semántica de la palabra ideología, desde ser únicamente algo así como un conjunto de ideas,
a transformarse en un fetiche o en una mala palabra desde el punto de vista de la perspectiva de Marx, que llamó a la ideología algo así como un endiosamiento, ¿sí? Y lo que dice Gramsci es que en realidad ideología se dice, si ustedes quieren, de muchas maneras, y que hay distintas ideologías, ¿no? Entonces, distingue, dice Gramsci, las ideas tenían que descomponerse en sus elementos originarios, y estos no podían ser sino sensaciones. Las ideas se derivan de las sensaciones, pero el sensismo podía asociarse sin demasiadas dificultades con la fe religiosa, con las creencias más extremadas en la potencia del espíritu y en sus destinos inmortales. Así ocurrió, por ejemplo, que Manzoni mantuvo su adhesión general al sensismo. Manzoni es un intelectual del que utiliza Gramsci, ¿sí? Incluso después de su conversión o retorno al catolicismo, incluso al escribir los Inni Sacri y hasta que conoció la filosofía de Romini. Hay que examinar históricamente, porque lógicamente el proceso es fácil de captar y de comprender, cómo el concepto de ideología pasó de significar ciencia de las ideas, análisis del origen de las ideas, es decir, de ser algo así como una escuela filosófica, ¿sí? El concepto de ideología pasó a significar un determinado sistema de ideas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dice Gramsci, puede afirmarse que Freud es el último de los ideólogos y que de Man es un ideólogo, cosa que da todavía más extrañeza al entusiasmo de Krauss, que es otro autor que toma Gramsci, ¿verdad? Bien. Lo que pasa es que hay una justificación práctica de ese entusiasmo. Hay que examinar el modo como el autor del ensayo popular ha quedado preso en una ideología cuando la filosofía de la práctica representa una superación clara y contrapone históricamente a la ideología. La misma significación que el término ideología ha tomado en la filosofía de la práctica contiene implícitamente un juicio de desvalor y excluye que para sus fundadores hubiera que buscar el origen de las ideas en las sensaciones y por tanto en la fisiología en último análisis. Esta misma ideología tiene que analizarse históricamente según la filosofía de la práctica como una superestructura, ¿no? Me parece que, recuerden que Gramsci está, primero, intentando ponerse al positivismo, segundo, intentando trasladar esta cuestión de la ideología o de limpiar la palabra ideología de su connotación negativa. ¿Sí? Me parece, dice Gramsci, que un elemento de error en la consideración del valor de las ideologías se debe al hecho, nada casual, por lo demás, de que se da el nombre de ideología tanto a la sobreestructura necesaria de una determinada estructura, cuanto a las elucubraciones arbitrarias de determinados individuos. En sentido peyorativo de la palabra, se ha hecho extensivo y eso ha modificado y desnaturalizado el análisis teórico del concepto de ideología. ¿Sí? El proceso de este error puede reconstituirse fácilmente. Primero, se identifica la ideología como distancia de la estructura y se afirma que no son las ideologías las que cambian las estructuras, sino a la inversa. Dos, se afirma que la cierta solución política es ideológica, o sea, insuficiente para cambiar la estructura, aunque ella crea poder cambiarla. Se afirma que es inútil, estúpida, etc. 3. Se pasa a afirmar que toda ideología es pura apariencia, inútil, estúpida. Por tanto, hay que distinguir entre ideologías históricamente orgánicas, y acá viene el nexo entre la ideología, los grupos de intelectuales y la cuestión de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, leo de nuevo porque es importante. Por tanto, hay que distinguir entre ideologías históricamente orgánicas, que son necesarias para una cierta estructura, e ideologías arbitrarias, racionalistas, queridas, y lo pone entre comillas, ¿no? A ese queridas. En cuanto históricamente necesarias,
tienen una validez que es validez psicológica, y por eso él mete a Freud, y por eso va contra el sensismo, y por eso está pensando desde el punto de vista de cómo contraponer la filosofía de la praxis a la filosofía del positivismo. Y entonces, en cuanto a históricamente necesarias, tienen una validez que es una validez psicológica. Organizan las masas humanas, forman el terreno en el cual los hombres se mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etcétera, etcétera. En cuanto a arbitrarias, no crean más que movimientos individuales, polémicas, etcétera. Tampoco estas son completamente inútiles, porque son como el error que se contrapone a la verdad y la consolida. Bien, creo que hasta ahí estamos con la cuestión de la ideología, y cómo uno últimamente, o después de Marx, se consideró que la palabra ideología era tenía una connotación negativa. Gramsci quiere de algún modo recuperar ese término para mencionar que la palabra ideología tiene diversas semánticas, ¿sí? Y en esas diversas nociones se esconde de algún modo la posibilidad de pensar en una ideología contrahegemónica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde uno puede llegar a encontrar cuestiones de ideología contrahegemónica? En ese pensamiento crítico reflexivo que Gramsci llama buen sentido, ¿sí? Dejamos por ahora la ideología, y acá vamos a dejar entonces este encuentro, pero no quería antes... no quería dejar la clase sin leerles una de las cartas de Gramsci que me encanta, porque habla así como de dos concepciones sobre la educación. Es una carta que escribe el 22 de abril de 1929 a Tania, que era su cuñada, que era la que la visitaba, porque Gramsci se había casado en la Unión Soviética, y Tania es la cuñada, que es una médica que vivía en Italia. Su mujer vivía en Rusia con sus hijos, 2 hijos varones, y como Gramsci había sido encarcelado, y Tania, que era la hermana de Julia, que era la mujer de Gramsci, estaba en Italia, lo visitaba, y se escribían cartas. Entonces le escribe a Tania. Dice Gramsci: el rosal contrajo una terrible insolación. Tania le llevaba muchas veces, él cultivaba, tenía posibilidades de cultivar, le permitían tener libros, era un preso político, y en ese sentido estaba en un lugar en el que, si bien es cierto que podía llegar a pasar hambre y mal alimentado, recibía plantas y diversas cosas como para cultivar, para entretenerse, y además libros, bibliografía, para poder seguir escribiendo esos cuadernos tan importantes que nos ha legado, ¿no? Entonces, leo de nuevo. El rosal contrajo una terrible insolación. Todas sus hojas y partes más tiernas se han quemado y carbonizado. Tiene un aspecto desolador y triste, pero ya vuelve a echar nuevos brotes. No ha muerto, por lo menos hasta ahora. La catástrofe solar era inevitable, debido a que yo solo podía cubrirlo con papeles que el viento se llevaba. Habría sido preciso disponer de un buen manojo de paja, que es mala conductora del calor y que simultáneamente repara los rayos directos. De todas maneras, el pronóstico es favorable, salvo que se presenten complicaciones extraordinarias. Las semillas tardaron mucho en dar plantitas. Toda una serie de ellas se obstina en llevar una vida podpoli. Quiere decir que es una palabra rusa, una vida subterránea, ¿sí? Por cierto, que eran semillas viejas y en parte apolilladas. Las que se asomaron a la vida del mundo se desarrollaron lentamente. Cuando te dije que parte de las semillas era estupenda, quise decir que servían para comer. En efecto, algunas de las plantitas se parecen extrañamente al perejil y a las cebollas, en lugar de parecerse a flores. Todos los días me asalta la tentación de tirar un poco de ellas para ayudarlas a crecer, pero me mantengo indeciso entre las dos concepciones del mundo y de la educación.
Escuchen cómo relaciona las metáforas, ¿no? Entre la naturaleza y lo que tiene que ver con las concepciones del mundo vinculadas a la educación. Insisto en esto. Me mantengo indeciso, entonces, dice Gramsci, entre las dos concepciones del mundo y de la educación. Si ser rusoniano y dejar de hacer a la naturaleza, que nunca se equivoca y es fundamentalmente buena, o si ser voluntarista y forzar la naturaleza, introduciendo en la evolución la mano experta del hombre y el principio de autoridad. Hasta ahora no ha terminado la incertidumbre y en mi cabeza continúan luchando ambas ideologías. Las 6 plantitas de achicoria se aclimataron de inmediato y no tuvieron miedo al sol. Ya asoma el tallo que dará las semillas durante los próximos meses. Las dalias, bueno, sigue hablando de las plantas, ¿no? De las zanahorias, de las arvejas, ¿no? De todo lo que produce, y después habla de unos billetes que recibió para transmitir, para poder escribir, ¿no? Y dice, ¿cómo hacer para no perder el tiempo y estudiar algo? Hoy respondo a una pregunta, dice, que si bien no me es grata, resulta implícita y comprendo que corresponde a la necesidad general de quienes están encarcelados. ¿Cómo hacer para no perder el tiempo y estudiar algo de una u otra manera? Me parece que, ante todo, es preciso despojarse del hábito mental escolar y no pensar que se seguirán cursos regulares y profundizarlos. Esto incluso es posible para quienes se encuentran en las mejores condiciones. Uno de los estudios que proporcionan mayores satisfacciones es sin duda el de los idiomas modernos. Basta con una gramática que pueda adquirir por algunas monedas en cualquier librería de viejo y algún otro libro, que acaso también pueda ser de segunda mano, de la lengua escogida para el estudio. No se podrá aprender la pronunciación de las palabras, pero se podrá leer y esto ya constituye un resultado digno de ser tomado en cuenta. Yo todavía creo que un preso político debe succionar sangre hasta las grietas. Todo consiste en fijar una finalidad a la propia lectura y saber tomar apuntes cuando se tiene permiso para escribir. Daré 2 ejemplos. En Milán leí cierta cantidad de libros de todos los géneros. Ahí se indica que la carta se cortó, ¿no? Bastante si leen desde este punto de vista. ¿Por qué esta clase de literatura es siempre la más leída y publicada? Fíjense cómo está poniendo esta cuestión de las 2 miradas del mundo, de las 2 cosmovisiones, si una intervenida desde la razón o desde la fuerza, o si otra dejada al crecimiento del azar, ¿sí? Lo que venía hablando antes. Entonces, hablando de la cuestión de los libros, muy importante, porque ustedes saben que los libros son herramientas fundamentales para la docencia, entonces habla de estos 2 ejemplares, ¿no? Dice, ¿por qué esta clase de literatura es siempre la más leída y publicada? ¿Qué necesidad satisface? ¿A qué aspiraciones responde? ¿Qué sentimientos y puntos de vista se representan en estos libracos para que agraden tanto? ¿Por qué Eugenio Sue es distinto de Montesquieu? ¿Y Víctor Hugo no pertenece también a esta serie de escritores por los argumentos que desarrolla? ¿Y acaso Retazo, El Paraíso o El Vuelo de Darío Nicodemi no son hijos directos de este bajo romanticismo del 48? El segundo ejemplo es este. Un historiador alemán publicó recientemente un grueso volumen en el que estudia los lazos que unen al catolicismo francés con la burguesía durante los siglos precedentes a 1789. Estudió toda la literatura religiosa de esos 2 siglos, recopilando prédicas, catecismos de distintas diócesis, etc. Y completando con ellos un magnífico volumen. Me parece que con esto basta para demostrar que es posible succionar sangre de las grietas. Todos los libros, sobre todo cuando son de historia, resultan dignos de ser leídos. En cada librejo puede encontrarse algo que sirva, sobre todo cuando se está en nuestras condiciones, y no es posible, en nuestras condiciones preso, ¿no? Y no es posible medir el tiempo con las medidas normales. Bien, y ahí, querida Tania, escribí demasiado
y te obligaré a hacer un ejercicio caligráfico. A propósito, acuérdate de disponer que no me manden más libros hasta que yo no dé nueva orden. En el supuesto caso de que aparecieran libros que tú creas que pueden serme útiles, hazlos reservar para enviármelos cuando yo te los pida. Queridísima, espero de todo corazón que el viaje no te haya fatigado demasiado. Te abrazo afectuosamente, Antonio. Bien. Cómo entonces operan esas dos miradas, esas dos concepciones del mundo y de la educación, ¿no? Por un lado está pensando desde el punto de vista pedagógico y por otro lado está pensando desde el punto de vista bibliográfico, ¿no? De cómo la pedagogía de algún modo se alimenta de un tipo de bibliografía específica desechando otras, ¿no? Y de ese modo lo que se hace es reproducir la hegemonía de la clase dominante desde la educación, desde la bibliografía, a lo que se suma esa reproducción de la clase dominante que hacen los medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación, que siempre están del lado de esa clase hegemónica que empobrece a cada paso a la clase proletaria, ¿sí? Bien, entonces acá lo vamos a dejar, ya llevamos 1 hora 11 minutos. ¿A qué alude el término filosofía de la praxis? Bien, cada nueva hegemonía está antecedida por una lucha ideológica esperanzadora para transformar la situación de exclusión de la clase hegemónica, ¿sí? Pero la palabra es para que ustedes la sigan pensando, ¿sí? ¿De qué habla Gramsci cuando habla de la filosofía de la praxis y cuál es nuestro rol como proletarios y proletarias